Muy bien, joven. Vamos a seguir. Me estaban preguntando algo, y era lo siguiente. ¿Qué pasa con la masa que está por fuera? Mire que usted hizo el cálculo de la órbita de la Tierra, de la Luna alrededor del centro de la galaxia, y no tuvo en cuenta la masa que está por fuera, ¿cierto? Entonces, supongamos que esta que está aquí es la órbita del Sol alrededor del centro de la galaxia, ¿cierto? Y usted no tuvo en cuenta el efecto o la fuerza gravitacional que ejerce la masa que hay por fuera. Si este es el radio de la galaxia, entonces yo no tuve en cuenta toda la masa que había en este anillito, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando usted tiene una distribución de masa simétrica, solamente la masa que está en el interior del radio en el que usted se está moviendo ejerce fuerza. ¿Por qué? Suponga que este es el Sol. Voy a volver a hacer el dibujito para que se vea bien. Suponga entonces que la verde es la órbita del Sol, la negra es el borde de la galaxia, y este puntito aquí es entonces el Sol. Entonces, toda la masa que está dentro de este radio, dentro del radio solar galaxocéntrico, ejerce masa. La que está aquí por fuera no ejerce ninguna fuerza. Miren qué pasa, si yo cojo y trazo estas dos rayitas rojitas, encierro aquí una masa y encierro aquí otra masa, en este caso. La fuerza que ejerce esta masa a la estrella en esta dirección, y la fuerza que ejerce esta masa sobre la estrella la ala en esta dirección. El asunto es que esta masa es más pequeñita pero está más cerca, y esta masa es más grande pero está más lejos. Esa inversión de proporcionalidades hace que esta fuerza con la que estas partículas jaladas en esta dirección sea igual a esta, y usted no tenga que considerar entonces la masa que hay exterior a la órbita del Sol en la galaxia para estimar la masa de la galaxia. ¿Ya? Solamente la masa interna es la que importa. La masa que está afuera no ejerce ninguna fuerza neta, porque se aniquila una contra la otra. ¿Sí? Entonces, por eso, mientras más al centro, más extraño los movimientos. Mientras más al centro, más extraño, porque mientras más al centro, entonces los movimientos ya ahí sí, si está muy al centro, ya la causa responsable de los movimientos no es una distribución de 100.000 millones de estrellas, sino de 1.000 estrellas. Y ahí sí los movimientos van a sentir el efecto si usted quita una estrella, sube. Y precisamente vamos para el centro. Como en el centro pasan cosas raras, todos lo vimos el fin de semana, la mitad de semana, entonces vamos a que a veces veo gente muerta, me figuro. No, porque es que escucho voces que me dicen quémalos a todos. No me dejan tomar la pastilla. No le digan a mi psiquiatra. ¿Qué está diciendo? Sí, el centro de la galaxia, entonces. Vamos a hablar un ratito acerca del centro de la galaxia, entonces, como les decía, porque es un lugar particular. El centro de la galaxia, no el bulbo de la galaxia. Vamos a hablar sobre la región, el puro centro galáctico. El bulbo galáctico ya más o menos lo describimos de forma gruesa. El centro galáctico es una región de la galaxia particularmente interesante, porque las observaciones revelan en efecto que pasan cosas interesantes en esa región de la galaxia. Esta imagen que estamos viendo aquí es, por ejemplo, una imagen en rayos X de Chandra del centro de la galaxia.
aquí esta peca brillante es el centro galáctico. Es más, es tan particular el centro de la galaxia que en las imágenes, en las fotografías, el centro galáctico aparece marcado. Vea, este punto brillante es el centro de la galaxia. Aparecen otros objetos brillantes, otras fuentes de rayos X, que están asociados a remanentes de supernova, enanas blancas, probablemente un agujero negro habrá por ahí, etc. De tal manera que vamos a prestarle atención a esta región del centro galáctico que está centrada o localizada en el puro centro del bulbo galáctico. El bulbo galáctico ya habíamos hablado, acabamos justo de describir más o menos cómo se mueven las estrellas, habíamos visto que es más o menos rojizo, ya sabemos más o menos por qué es rojizo, por culpa de las metalicidades y las edades de las estrellas, y habíamos dicho que tiene un poquito de gas, no tiene tanto gas como el disco, pero tiene gas. También habíamos visto entonces que si usted lo quiere localizar en el cielo, basta con que localice la constelación de Sagitario, y aquí donde se riega el tinto, en la tetera, en Sagitario, ahí en esa región está el centro de la galaxia. Y habíamos hablado entonces de la imposibilidad de ver a través del disco y el bulbo galáctico invisible, pero a través de las ventanas de Bade es posible gatear un poquito ahí las estrellitas del disco, y que evidentemente entonces, si usted se mueve a otras longitudes de onda, puede mapear no solamente el disco, sino en este caso particular el centro galáctico, el centro de la galaxia de verdad. Estas son tres imágenes de la misma región del cielo, tomadas en radio, en infrarrojo, en radio y en un mosaico de infrarrojo con rayos X, que sería una combinación entre este señor y este señor que estamos viendo aquí. Miren que en particular, en básicamente todas las imágenes, esta región aparece brillante, que es la región que corresponde al centro de la galaxia. Si hay un origen allá en el centro de la galaxia, ¿dónde está toda la Virgen? Y ahí quiero poner la velita. O qué es lo que está pasando, que hace que en efecto aparezca en diferentes longitudes de onda este punto tan brillante. Recuerden que dependiendo de la longitud de onda es la energía de los fotones que están siendo emitidos, y las diferentes energías de los fotones provienen de procesos físicos diferentes, mecanismos físicos diferentes. Y en particular, el hecho que haya fuentes de emisión de rayos X implica que los procesos que están pasando allá, los procesos físicos que están pasando allá, sean de alta energía. ¿Ya? Y si son de alta energía, entonces son llamativos para los medios, son mediáticos, y les queremos prestar atención. El centro siempre gana el bulbo, ¿o no? ¿Por qué crees? Sí. No hay... En efecto, porque el bulbo galáctico está definido como el abultamiento estelar esferoidal que está en el centro de la galaxia. No hay galaxias irregulares donde no tiene centro, o el centro que no. Es irregular, exactamente. Entonces no hay cómo definir exactamente. Para nosotros, en una galaxia espiral, el centro galáctico está bien definido porque la galaxia tiene una simetría y tiene un bulbo que está en el centro de ese conjunto simétrico, y en el centro de ese conjunto simétrico hay un puntico. Usted puede trazar, ¡pam! Este es el punto cero, a partir del cual vamos a medir los circulitos con los que voy a medir el pitch angle de la galaxia. Hay una simetría. En una galaxia irregular no hay ninguna simetría, entonces ñao, ese problema se acabó. Una galaxia elíptica también tiene simetría y también puede asociarse de un centro. Entonces es un asunto de simetría. Vamos a ver entonces qué es lo que está pasando con el bulbo galáctico, en particular con el centro de la galaxia. Con el centro de la galaxia, que se hace responsable por lo que está pasando, especialmente en este punto, que emite cantidades notables de radiación en diferentes longitudes. Vamos a hacerlo rápidamente y vamos a entrar inicialmente entonces a las 3 o 4 resultados de las observaciones más importantes. Observaciones entonces en diferentes longitudes de onda del centro de la galaxia nos han revelado un montón de cosas. Primero, que no es un lugar tan aburrido. Segundo, que hay una gran cantidad de gas. Hay evidencia clara de observación de gas, de movimientos y dinámica de gas en el centro de la galaxia. Se han observado fuentes bastantes, como acabamos de ver, de emisión de alta energía en rayos X y
en ultravioleta, es decir, poderosas fuentes de energía asociadas a procesos físicos calientes de alta energía. Se ha observado estrellas de tipo Wolf-Rayet. Recuerden, las estrellas de tipo Wolf-Rayet son estrellas eruptivas, son estrellas que probablemente están alcanzando equilibrio hidrostático, tienen mucha más masa de la que la condición de equilibrio hidrostático les permite tener, entonces producen un campo de radiación mucho más grande que hace que simplemente las capas exteriores se estén expulsando de manera explosiva. De este tipo de estrellas se han observado en el bulbo galáctico, lo que quiere decir que en el bulbo galáctico también se forman estrellas. Si este tipo de estrellas se observan en el bulbo galáctico, quiere decir entonces que el bulbo galáctico también puede formar estrellas, lo que quiere decir que tiene gas para formar estrellas. Probablemente no con la misma frecuencia que un disco, pero también lo hace. Eso se ve reforzado con la observación cerca del centro de la galaxia de una emisión, de una región de emisión de ondas de radio asociadas a las demás fuentes de emisión en ondas de fotones de rayos X y radiación ultravioleta, que indican que hay una región allí que parece que tiene las mismas características físicas que tienen todas las regiones asociadas a los remanentes de supernova. Probablemente en el mismo bulbo galáctico, en la región central de la galaxia, aparte además de estrellas de tipo Wolf-Rayet, recientemente, en el último millón de años, en los últimos 5 millones de años, algo así, ocurrió una explosión de supernova. Recuerden que una estrella explota como supernova si es una estrella que alcanza a vivir muy poco tiempo por la gran cantidad de masa que tiene. Como vivió poco tiempo, se formó relativamente hace poco, reforzando entonces la idea de que en efecto en el bulbo galáctico, en el centro de la galaxia, se forman estrellas, no es un sitio completamente inerte. Otra vez, comparando con la fracción de estrellas que se forman en el disco, puede ser una región bastante poco activa. Como decías hace un momentico, si uno se acerca al centro de la galaxia, cada vez más y más y más y más y más y más y más, la cantidad de masa que va a quedar encerrada en la esferita alrededor de la cual se mueve la estrella va a ser cada vez más pequeñita, lo que va a hacer que la dinámica de las estrellas se vuelva en cada caso más dependiente de un número menor de estrellas. Lo que en ese caso va a hacer que en la región muy central de la galaxia la dinámica de las estrellas no sea completamente autoconsistente, y ahí sí, si usted quita una estrella del centro galáctico, probablemente se afecte y se perturbe el movimiento de las otras 100 que hay alrededor. ¿Ya? Solamente en ese caso. En particular, se ha observado que en efecto, alrededor de 10 parsecs del centro de la galaxia, la dinámica de las estrellas se enloquece. Las dispersiones de velocidades de las estrellas se disparan y los movimientos se empiezan a mostrar como movimientos bastante peculiares. También se ha observado, utilizando por ejemplo observaciones del BLA, observaciones interferométricas de radiotelescopio de muy alta resolución. El BLA es un radiotelescopio que le permite configurar las antenas en diferentes posiciones y le alcanza a dar un poder de resolución de hasta 20 unidades astronómicas a la distancia a la que se encuentra el centro galáctico. Si usted pudiera poner un balón de fútbol en la superficie de la Luna y lo detectara con el BLA sería capaz de resolver la superficie del balón puesto en la Luna. Eso quiere decir que en efecto, a la distancia, a las 8 kiloparsecs a los que se encuentra el centro galáctico, con el BLA usted puede resolver escalas espaciales bastante pequeñas. 20 unidades astronómicas alcanza a resolver, es decir, una cosa del tamaño del sistema solar con ese radiotelescopio. Utilizando esas observaciones de radiotelescopio se ha detectado dinámica de gas bastante compleja, una nube de gas bastante complicada, formando algo como un toroide, como una dona, una estructura semidiscoidal, altamente densa en la región del centro de la galaxia, además que se ha observado asociada a la dinámica de este gas emisión de radiación sincrotrónica. Juan, si a 10 parsecs del centro la dinámica estelar cualquiera, pues qué pasa con los modelos de formación estelar y de todo, ¿cambia o no? ¿Sigue todo? Sí, vale, sí, esos modelos son a prueba
a prueba de despelote. No, obviamente los modelos tienen que incorporar entonces ajustes a la dinámica de las colisiones individuales que pueden experimentar las estrellas en esa región. Asociada a esta radiación sincrotrón se ha observado, por ejemplo, lóbulos de radio, de ondas de radio, asociados a chorros de emisión de hasta 0.3 kiloparsecs, de 300 parsecs de extensión en la dirección vertical a la galaxia. Radiación sincrotrón. La radiación sincrotrón, antes de que sigamos, hay diferentes mecanismos físicos por medio de los cuales una partícula puede emitir radiación. Miren que les había hablado, las estrellas son cuerpos negros que emiten radiación por efecto de excitación térmica. Pero también las partículas pueden emitir radiación cuando ellas son partículas cargadas y se están moviendo. Cuando usted coge un electrón y lo sacude, con un electrón del pelo y lo sacude así como si fuera una pelota loca, ese electrón va a emitir radiación. Eso es lo que pasaba, por ejemplo, cuando usted en la casa, ya con los plasmas eso no pasa, o no con los plasmas, no con la televisión por cable, pero cuando usted en la casa estaba viendo televisión y prendía la licuadora, se dañaba la señal. ¿Por qué? Porque un motor eléctrico de una licuadora es un montón de bobinas alrededor de los cuales usted ponía a circular electrones. Esos electrones moviéndose producen radiación electromagnética que es detectada evidentemente por un televisor, que es un detector de radiación electromagnética, y eso inmediatamente dañaba la señal. Si usted coge un electrón, una partícula cargada, y la hace moverse en el espacio, entonces esa partícula cargada que se mueve en el espacio emite radiación. Además, resulta que las partículas eléctricamente cargadas pueden interactuar con los campos magnéticos. Usted puede tener, eso es lo que hace que los motores eléctricos funcionen otra vez. Usted puede tener entonces un campo eléctrico y una partícula, un electrón por ejemplo, se va a mover interactuando a través de ese campo magnético. Cuando usted tiene un campo magnético en el espacio y suelta un electrón a que se mueva alrededor de ese campo magnético, entonces ese electrón moviéndose va a emitir radiación. Tal como si tuviera aquí entonces usted un campo magnético en esta dirección y un electrón moviéndose en espiral, básicamente de la manera como lo hacen alrededor de las líneas de campo magnético, como lo hacen por ejemplo las partículas cargadas en la magnetosfera de la Tierra. Esos electrones, también podría pasar con los protones, pero los electrones son más livianitos, entonces son más propensos a moverse. Esos electrones que se van moviendo entonces emiten radiación en la forma de ondas de radio, y esa radiación tiene una característica particular. La distribución espectral de energía es diferente a la distribución espectral de energía del cuerpo negro, y eso hace que se caracterice de una forma diferente, que la llamemos diferente, radiación sincrotrón. La radiación sincrotrón entonces es radiación emitida por partículas cargadas que se están moviendo bajo la influencia de un campo magnético, y nosotros hemos observado radiación sincrotrón que está siendo emitida desde el centro de la galaxia. Eso quiere decir, primero, que en el centro de la galaxia hay electrones libres, y segundo, que en el centro de la galaxia hay campos magnéticos. Para que haya electrones libres el gas tiene que estar ionizado, y para que el gas esté ionizado él tiene que estar caliente, muy caliente. Lo que quiere decir entonces que en efecto en el centro de la galaxia algo raro está pasando, que está generando un plasma ionizado de electrones y que además tiene asociados campos magnéticos que se hacen responsables por esa radiación sincrotrón que observamos en Tierra, por ejemplo, utilizando radiotelescopios. No necesariamente este es el radiotelescopio Parkes, pero en este caso, estas observaciones, que son observaciones de radio, estas que están aquí en rojita, son las que fueron tomadas, por ejemplo, con BLA. Hace 15 días el Parque Explora trajo a una astrónoma, Rossi, creo, la doctora Rossi. Elena Rossi. Eso, y está estudiando lo que parece ser un agujero negro en ese punto. Incluso mostró unas fotografías de unos movimientos de estrellas como a gran velocidad, en unas órbitas elípticas muy marcadas. ¿Es concluyente realmente que eso es un agujero negro o está todavía? Entonces, no mencionaste eso en el tema de observaciones. No porque están en las 3 diapositivas que sí. Entonces, vamos para el agujero negro. Vamos para el agujero negro. Todas estas cosas hay que explicarlas. Estas cosas no pasan porque sí, y lo que vamos a ver es precisamente que la probabilidad de que eso esté asociado a un agujero negro es del 99.9%. Entonces, esta es una imagen en radio donde se muestra, miren, lo que están viendo aquí es una región del centro galáctico
En el recuadrito negro, en el recuadrito blanco, perdón, en esta regióncita negra, está el centro geométrico de la galaxia. ¿Ya? Esto que estamos viendo aquí es una pluma, una línea de polvo, gracias, pero no es una línea de polvo, sino que es una línea de gas ionizado. Miren lo que está haciendo esa línea de gas, es como una chimenea que sube y se dobla. Miren que subió y se dobló. ¿Qué tiene que pasar cuando usted tiene una chimenea para que el humo que está saliendo de la chimenea se doble? Tiene que haber un viento. Aquí, esto no se está doblando por la presencia de un viento, sino que se está doblando por la presencia del campo magnético. Como las partículas que usted tiene aquí están ionizadas, la orientación del campo magnético hace que ellas salgan despedidas de alguna forma de la región central de la galaxia y se alineen con el campo magnético y empiezan a interactuar con él para emitir esa radiación superfrontal. Esto que está aquí en este recuadrito es este objeto. Esto aquí en azul, que es una imagen en rayos X acoplada a esta imagen en ondas de radio, nos muestra en azul lo que nosotros conocemos como el complejo de Sagitario, que es el objeto central en la galaxia. Este recuadrito tiene una escala del orden de unidades astronómicas, un poquito más de eso. Esto tiene un tamaño comparable con el tamaño del sistema solar. Y es el centro de la galaxia, Sagitario A. Dijiste que era la resolución de los radiotelescopios. De la resolución del orden de la resolución del telescopio. Esta escalita es más grande que 20 unidades astronómicas porque nosotros podemos resolver esto. Entonces, pero esto tiene dimensiones comparables a las dimensiones del sistema solar. Se conoce como el complejo de Sagitario A y representa básicamente lo que sea que haya en el centro de la galaxia. Creo que es interferometría lo que hacen cuando utilizan varios telescopios o radiotelescopios para mirar un mismo punto. ¿Perdón? Es interferometría cuando utilizan Sí. varios telescopios. ¿No han usado eso, pues la interferometría para observar pues, más en detalle el complejo de Sagitario A? Por eso sí, el asunto es que el arreglo interferométrico también está limitado por el tamaño, la separación entre las antenas. Entonces con BLA eso está limitado por el tamaño de la finca en las que tienen puestas las antenas. ¿Ya? Observaciones recientes y que se están planeando con LOFAR, que es un radiotelescopio que tiene una base mucho más amplia, deberá ofrecer mucha mayor resolución. Pero yo no conozco esos resultados de esas observaciones, si es que ya existen. Pero en efecto, esa resolución se puede incrementar, incrementando el tamaño de la base interferométrica. Oh, pero ya han hecho unas observaciones de interferometría uniendo el de Hawái, creo que el de Chile y otro en Estados Unidos. Sí, no, Por eso, exactamente, ese tipo de cosas se pueden hacer y la resolución en efecto se puede incrementar. Específicamente yo no tengo esas observaciones aquí, pero se pueden incrementar la resolución. Ahorita nosotros lo vamos a hacer de hecho. Ya no mirando el radio, sino mirando en otro longitud de onda. Como les digo, no es que no se pueda, yo no tengo esas imágenes, no tengo la imagen aquí y realmente no conozco esas observaciones, no recuerdo haberlas visto. ¿Este gas se observa en qué infrarrojo? Esto es radio. Es radio. Y no han utilizado el ALMA para... Alma apenas lo están descorchando y está en paro. y estampar. Y está en paro. Alma apenas le está descorchando, Alma no tiene todo el poder interferométrico. Miren esto, miren, haciendo un zoom, ahora sí, haciendo un zoom, estas son las estructuras de gas que se observan en el centro de la galaxia. Miren que es como si hubiera un disco con 3 bracitos espirales. Los brazos espirales, ese tipo de estructuras de brazos, son realmente una estructura normal cuando usted tiene dinámica gaseosa. Se llama una inestabilidad, es una inestabilidad inherente cuando uno tiene una distribución discoidal de masa. Y miren que hay diferentes fuentes emisoras de radiación. Esta es entonces el complejo de Sagitario A visto en radio y este es el complejo de Sagitario visto en rayos X. En rayos X hay un punto particularmente interesante. Miren que en general, si usted ve todo esto en rayos X, quiere decir que toda esta región está caliente, emitiendo rayos X. Para que un gas, por ejemplo, esté emitiendo rayos X, tiene que estar a una temperatura del orden de 1.000.000 de grados Kelvin. Y para que usted ponga una bolita de gas a 1.000.000 de grados Kelvin, necesita invertir una cantidad de energía impresionante, muy grande.
De tal manera que en efecto, aquí tienen que estar pasando procesos físicos altamente energéticos. En particular, este punto caliente que aparece aquí se conoce como Sagitario A estrella. Y ese sí es el centro de la galaxia. La razón de toda la excitación que hay en el centro de la galaxia, la razón de todas las perturbaciones generadas en todo el complejo de Sagitario se deben a lo que esté localizado aquí en Sagitario. Sagitario A estrella. El complejo de Sagitario completo está partido en tres componentes: Sagitario A occidente y occidental y oriental. Cada uno tiene unas características peculiares interesantes, pero lo más interesante está aquí en Sagitario A estrella, que es la fuente de todas las perturbaciones. En la izquierda, la radio, esos vacíos son materiales. No, estos vacíos son simplemente regiones de baja densidad de gas. Si fuera materia oscura no la verían. ¿Sí? Son simplemente, eso es un mapa de contrastes de densidad de gas. Es donde está rojito hay la mayor densidad de gas, que está Sagitario A estrella, y donde está oscurito es donde hay menor densidad de gas. Juan Carlos, Espera un momentico que anda a preguntar primero algo. no, era Sagitario A estrella en la imagen de radio. ¿Podría señalar exactamente ese punto? Aquí, sí. Ese es El rojito. el rojo. No las tengo, sí las tengo. Si por caso no las tengo. Hay veces que no hay que sí encajarían, de pronto el bracito de hacia arriba. Es que es difícil tratar exactamente de superponer esto con esto diferente. En efecto, habría que hacer el tratamiento de las imágenes para montar una sobre la otra. Yo no he visto, no tengo esas imágenes. Medicina por existen los rayos alfa, gamma, los rayos X, los rayos alfa, beta, gamma, los rayos X. Los rayos X son producidos por una fuente artificial. Esos rayos X que hay allá, entonces la manera como se observa, no es que se emiten. Se están emitiendo, si los estamos viendo es porque se están emitiendo. El centro de la galaxia es una máquina generadora de rayos X. No es que se vea. El asunto es que hay diferentes formas de generar rayos X. Una es excitar un sólido, por ejemplo, hacerlo que emita rayos X, que es como funcionan, por ejemplo, los rayos X en un laboratorio. Pero esta es simplemente por culpa de la alta temperatura. Si usted calienta a una varilla, si fuera capaz de calentar una varilla a 1.000.000 de grados, esa varilla emitiría rayos X. Obviamente, 1.000.000 de grados, la varilla se evapora. Entonces, pero si usted es capaz de calentar un plasma a 1.000.000 de grados, la radiación térmica emitida por esos fotones, por esas partículas de esa nube, emitirían fotones con una longitud de onda asociada a los rayos X. De tal manera que si usted necesita hacer una radiografía gratis, expóngase ahí a la radiación del centro galáctico y tómese la placa. ¿Cuál es la diferencia ahí como en potencia o en uno los compara? Son lo mismo. Es lo mismo. Son los mismos rayos X. Son los mismos O sea, rayos que esos radiecitos X débiles que aquí son los mismos que están. Exactamente. El proceso, la radiación, el fotón como tal, es exactamente el mismo. Son los mismos fotoncitos. Es simplemente el proceso físico por medio del cual se generó el fotón. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una onda de radio emitida por el centro de la galaxia y una onda de radio emitida por una emisora en Medellín? Ninguna, son ondas de radio. ¿Cuál es la diferencia entre un fotón visible emitido desde tu superficie y otro emitido desde la lámpara? Son fotones de luz visible. Igual, tienen la misma naturaleza, simplemente que fueron producidos de formas distintas. Lo mismo pasa aquí. Más potentes que otros, ¿no? Ah, no, obviamente, hay unos más potentes que Los otros. rayos X son más potentes. Yo diría que yo no conozco nada de cuál es la longitud de onda de los rayos X de una máquina de exposición, pero yo diría que estos pueden ser mucho más Para potentes. que vengan desde ahí. Exactamente. Yo diría que en efecto estos pueden ser mucho más potentes Y que entonces otros. ahí empieza yo a pensar cuál es la diferencia entre los X y los gamma. Que son mucho más energéticos. Es un asunto de colores. Y entonces, ¿Cuál es la diferencia entre el verde y el amarillo? El verde lo ve verde y el amarillo lo ve amarillo. La diferencia es la longitud de onda. La diferencia es la longitud de onda. Los rayos gamma son marcadamente mucho más energéticos. Mucho más energéticos. Un rayo X no es capaz de corroer una superficie de un cristal, de una estructura cristalina. Un rayo gamma sí.
por ejemplo, por la alta energía que tienen. Entonces ahí es donde empiezan a marcarse las diferencias entre los diferentes tipos de radiación electromagnética, la forma como ellos interactúan con la materia. Sí, sigamos porque no me va a ir un curso de teoría electromagnética. Entonces, miren, en el Sagitario A tenemos gas que emite radiación de manera no térmica, es decir, no es radiación emitida por culpa de calentamiento, sino radiación por culpa de excitación de electrones agitados, radiación ciclotrón, que tiene características muy similares a las que se observan en cualquier tipo de remanente de supernova. En el complejo hay mucho hidrógeno ionizado, y es la región donde están asociadas, por ejemplo, estas estrellas de tipo Wolf-Rayet, y donde es muy probable que se puedan formar estrellas en los años venideros. Mientras que Sagitario A estrella es una fuente muy poderosa de ondas de radio que tiene un tamaño por debajo de las 20 unidades astronómicas. Además de emitir mucha energía en la forma de radio, como vimos en la figurita, también emiten mucha energía en la forma de rayos X. Lo que quiere decir que la temperatura, la característica, la longitud de onda de esos rayos X observados desde Sagitario a estrella nos permite determinar la temperatura del gas, y está por encima del 1.000.000 de grados, está a 100 millones de grados Kelvin. Mire a ver si usted aquí en la Tierra puede proveer energía suficiente a una máquina para poner gas a esta temperatura. Es muy difícil, es muy complicado, porque la energía que usted necesita involucrar es muy alta. Y se ha podido determinar las características del movimiento del gas alrededor de Sagitario A estrella, aquí, alrededor de esta región, y se ha encontrado que, por ejemplo, para gas que esté moviéndose a una órbita con un radio de 1/10 de un parsec, miren que estamos hablando de escalas muy pequeñitas, la velocidad de ese gas es del orden de 700 kilómetros por segundo. Eso querría decir, a 1/10 de un parsec, eso es del orden del tamaño de la nube de Oort. 700 kilómetros por segundo querría decir que usted tiene una nube de gas moviéndose a la distancia de la nube de Oort increíblemente rápido, casi 10 veces más rápido que lo que casi 20 veces más rápido que lo que se mueve la Tierra alrededor del Sol. Si hay gas moviéndose en esas condiciones en el centro de la galaxia, se está moviendo a toda. Recuerden que la velocidad de una estrella alrededor de una galaxia es del orden de 250, 300 kilómetros por segundo. Este gas, alrededor de lo que sea que esté localizado en Sagitario A, se está moviendo muy rápido, en una órbita realmente muy pequeñita. En esa misma presentación de la doctora Rossi hablaba de estrellas que registraban esa misma velocidad aparentemente dispensadas de... Eso lo dijo la doctora Rossi. Sí. No, te las estoy mostrando. Esa velocidad. Exactamente. En 1996, yo lo recuerdo bien porque a mí ya para esas épocas yo ya tenía conciencia, y a mí me tocó ver el inicio de este proyecto. En 1996 se empezó un proyecto sistemático de observación de los movimientos peculiares de las estrellas en el centro de la galaxia. Dado que las cosas se están moviendo tan rápido, allá en esa región particularmente, sí es posible evidenciar el movimiento peculiar de las estrellas. No como mirar la constelación de Andrómeda, la constelación de Sagitario, que uno ve las estrellas por 10.000 años y ve por 1000 años y eso no cambió. Aquí sí, la dinámica es tan altamente perturbada, la velocidad de movimiento de las cosas es tan alta y las escalas espaciales son tan pequeñitas que todo se conjuga para hacer que en un periodo de tiempo igual a 10 años pueda ver cómo se han movido las estrellas en el centro de la galaxia. Y eso fue lo que hicieron. Esta es una reconstrucción de las órbitas de varias estrellas en el centro de la galaxia. La estrellita que aparece aquí es Sagitario A estrella, y estos punticos, las bolitas, todas son estrellitas independientes que se están moviendo en el centro de la galaxia. De 1996 al primer release que hicieron, que fue en 2002, se logró reconstruir la mitad de esta órbita, un pedazo, unos 3 puntos de esta y unos pedazos de las órbitas de estas dos estrellas. Una cosa que no se había podido hacer antes con absolutamente ninguna estrella a esa distancia. A esa distancia. Lo que estamos viendo aquí es que alrededor de este punto se ha configurado
un espacio bastante denso, porque recuerden que aquí tenemos 20 unidades astronómicas y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos al menos 10 estrellas en un volumen comparable a la región interior del sistema solar. Y las estrellas en esa región entonces se están moviendo de manera tal que en un periodo de 10 años se pueden reconstruir las órbitas. Este fue el primer registro en 1995 y esta es toda la trayectoria de una estrella con registros tomados hasta 2007. Podemos reconstruir la órbita completa. Pudiendo reconstruir la órbita completa de esa estrella, podemos calcular la masa del objeto que está en el foco de la órbita. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sabiendo que hay algo ahí que mueve a velocidades tan grandes las estrellas, pues uno piensa que tiene una masa muy grande y una densidad mucho mayor. ¿Cuál sería el límite de Roche de este objeto como para que no destruya las estrellas que están tan cerca de él? Yo no sé, yo no he visto cálculos del límite de Roche, pero ahorita vamos a calcular el radio Schwarzschild, que es básicamente comparable al límite de Roche en relatividad. Los que faltan por firmar, ¿Todos firmaron? ¿Faltas por firmar o vas a preguntar? Vas a preguntar. ¿Qué significan los distintos puntos de colores en la gráfica? Por eso, los distintos puntos de colores son diferentes estrellas y la misma estrella tomada en diferentes posiciones. El asunto es que si uno pone todos los puntos del mismo color, inclusive, esto simplemente nos muestra el movimiento de esta estrella a lo largo del tiempo. Si los ponemos en el mismo color, la cosa se va a complicar. Es simplemente para facilitar la visualización de cosas. Y el gradiente de color es simplemente una medida de tiempo, de cuál se midió primero y cuál se midió después. Y la escalita que al lado derecho, que es SO51. Estos son simplemente los nombres de una estrella que se llama así, otra estrella, otra estrella, otra estrella, otra estrella. Y otra vez, simplemente, entonces esta estrella la vamos a llamar SO tal porque en el artículo en el que reportaron esto hacen referencia a las estrellas individuales con esos nombres. Y de nuevo, el color indica el registro, primer registro, y el gradiente indica la dirección en la que evoluciona el tiempo, la dirección de los... la dirección en la que evolucionó el tiempo cuando se hicieron los registros observacionales. ¿Se ha observado que alguna de estas estrellas sea binaria? Que alguna de esas estrellas sea binaria, todas son estrellas individuales. Déjenme, yo les muestro lo que están viendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que uno realmente observa? Lo que los telescopios realmente están observando, lo que los telescopios realmente están observando es esto. Miren. Miren el movimiento de esta estrella que se acerca y sale disparada hacia arriba. ¿Sí la vieron? Esta. ¿Cuándo esperaba usted ver estrellas moviéndose en el cielo? Pero Juan Carlos, es una composición. Eso es observación. Estas son las imágenes que tomaron con el VLT y a partir de las cuales se reconstruyeron las órbitas de las estrellas. Lo que ustedes están viendo es una superposición de observaciones a lo largo de casi 15 años de registros sistemáticos del mismo conjunto de estrellas. Esto no es ninguna simulación, no es ninguna nada. Es así se mueven esas estrellas en el cielo cuando usted las mira con el VLT. Y miren que todas esas estrellas se mueven alrededor de algo que hay por aquí. Pero no se ve nada. No se ve absolutamente nada. En efecto, los mapas, miren el mapa, registra las posiciones de las estrellas y en el centro, en el foco de todas las órbitas, en el foco de absolutamente todas las órbitas, hay que pintar una estrella, mano, porque literalmente hablando no se ve absolutamente nada en esa región de la galaxia. Bueno, ese movimiento que vos ves saliendo las estrellas es un efecto
quiso poner el que hizo una simulación o qué? No es una simulación. O sea, y las estrellas que. No, estoy Ah, no, el zoom. El Es zoom. un efecto de zoom. Es un efecto de zoom. Que más que ayudar confunde, pero sí, es un efecto de zoom. Miren que las estrellas más externas, si ustedes se abstraen del efecto de zoom, las estrellas más externas realmente no se mueven. ¿Sí? Si ustedes abstraen del efecto de la expansión asociada al zoom, solamente se perturban las que están en la región interna. Las que están por fuera realmente no sienten el movimiento. Una simulación, ahora sí. Ese video que tenés ahí como tan cuadrado y tan escondido, ¿lo podemos ver nosotros en la clase o ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Está reservado. nosotros lo podemos ver? Ahí no lo están viendo. Sí, pero en la clase, ¿o es que esto no- Ahorita le saco la cuenta de cobro. No, obviamente esto lo vamos a colgar en la página del escenario. 20, 50. Miren, ahí están registradas las observaciones con la reconstrucción de la órbita. Aquí sí se ve más claramente, miren que aquí sí se ve más claramente el foco de las órbitas, todas tienen el mismo foco, que es lo particular. Todas las órbitas tienen el mismo foco y todas las estrellas se mueven alrededor de este foco. Y en particular, esta estrella tiene la órbita que pasa por el periastro más cercano y alcanza a reconstruirse completamente, que fue la que les mostré hace un momentito. Que se va expandiendo. Ah, no. Lo que pasa es esto, es un efecto completamente gravitacional. Cuando una estrella pasa cerca al foco de la órbita, acelera el movimiento. Pasa cerca al periastro, entonces se acelera. Si todas las estrellas se sincronizan y pasan más o menos al mismo tiempo por el periastro, o varias de ellas pasan más o menos por el periastro, pareciera como que colapsa y luego explota. Entonces, esto es lo que hay en el centro de la galaxia. Un conjunto de estrellas bastante perturbadas y realmente no sabemos por qué. Si uno fuera sincero, uno no puede hablar acerca, si uno fuera un científico sincero, si uno fuera un científico sincero, uno diría, no sabemos qué es lo que hay ahí, solamente podemos evidenciar que la dinámica de las estrellas está bastante perturbada. Usted tiene muchas estrellas moviéndose en una región que tiene el tamaño de la región interna del sistema solar, como se mueven los planetas en el sistema solar. Simplemente que para tener todo ese montón de estrellas moviéndose en esas características, usted tiene que mirar, por ejemplo, cuál es el valor de la masa que tiene que tener ese objeto. Uno puede hacer exactamente el mismo cálculo que hicimos ahorita. Exactamente el mismo cálculo. Miren que nosotros de las observaciones podemos medir el radio de las órbitas y de las observaciones podemos medir determinar la velocidad a la que se van moviendo las estrellas en sus órbitas, de tal manera que podemos hacer exactamente el mismo ejercicio que hicimos cuando calculamos hace un momentico el movimiento del Sol alrededor del centro de la galaxia y decir, vea, la fuerza gravitacional que está experimentando cada estrella, que es igual a la constante gravitacional por la masa de lo que esté en el centro, por la masa de la estrella sobre la distancia que la separa a la estrella de lo que está en el foco de la órbita, es igual a la velocidad al cuadrado por la masa de la estrella dividido la distancia a la que ella se encuentra. Es exactamente la misma mecánica. Miren que les decía, las leyes de la física tienen que ser las mismas, estas ecuaciones tienen que ser las mismas para el disco de la galaxia, para la estrella que se mueve alrededor de lo que sea que esté en el centro de la galaxia, para la galaxia Andrómeda. O sea, de nuevo, se cancela esta con esta, se cancela una de estas con esta, y la relación que nos queda es exactamente la misma, que la masa del objeto que está en el centro de la galaxia es igual a la velocidad al cuadrado por la distancia dividido una constante gravitacional. Esa constante G, la constante gravitacional, es 6.672 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado por kilogramo cuadrado. Es una constante, es un número que aparece en las portadas de los libros de física. Si usted puede determinar entonces
la velocidad a la que se está moviendo de la estrella, que nosotros evidentemente la podemos determinar de las observaciones. Medimos el tamaño de la órbita de la estrella, que literalmente hablando con una regla lo podemos determinar. Y vamos y buscamos el valor de la constante G. En la portada de un libro de física podemos encontrar cuál es la masa del objeto que está aquí siendo responsable del movimiento de fase de esas estrellas. Si uno sustituye esos números, considerando una estrella que tiene una órbita de un tercio de un parsec, de 0.3 parsec, moviéndose a una velocidad de 260 km por segundo, que son números más o menos razonables para las observaciones de las estrellas en esta región, sustituyendo esos números en la ecuación, nos queda que la masa del objeto que hay en el foco de la órbita es del orden de 5 millones de veces la masa del Sol. Para usted hacer que 10 estrellas se muevan en una región del tamaño del sistema solar, con las características que lo están haciendo, estas estrellas en esta región necesita poner en el centro, en lugar del Sol, 5 millones de soles. Una preguntita, con la fórmula no hablamos de que una estrella que se mueve a 700 kilómetros por segundo, porque ahorita estaba hablando, sí, pero esto lo estamos haciendo solamente para las estrellas, no para el gas. El que estaba moviendo a 700 kilómetros por segundo era gas. Ay, no. Tiene que más rápido las estrellas también. ¿Cómo, perdón? Tiene que más rápido las estrellas también. El gas, la cuestión es que mira que las estrellas están más lejos. El gas estaba a .1 parsec, entonces se mueve un poquito más despacio. Ya uno. Espérate un momentito. Esa fórmula también aplica para una curva elíptica tan pronunciada. Es una buena... En efecto, lo que uno puede hacer aquí es reducir el problema aproximando esa curva elíptica con una órbita circular equivalente. Otra vez, lo que estamos haciendo son números aproximados, para darnos una idea. Si hacemos la solución exacta, si hacemos la reconstrucción exacta, lo que vamos a obtener va a ser, ahorita no recuerdo el número exacto, pero el número exacto en lugar de 4.7 millones de masas solares era 4.2. Es decir, para nosotros el proceso físico es exactamente el mismo. Yo quiero resaltar la física más que complicar la cosa. Pero en efecto, con precisión uno puede hacer la reconstrucción full, completa, y encontrar que la masa del agujero negro es 4.3 veces a las 6 masas solares, 4.2 millones de veces la masa del Sol. Veamos un poquito, Luis Carlos. Juan, eso me parece un Villarpool. ¿Será que el centro, eso cumple con las leyes de Newton y todo? En principio lo que estamos asumiendo es que en efecto cumple con las leyes de Newton. Si no, esto que acabamos de hacer está mal hecho. Nosotros estamos asumiendo que en principio podemos utilizar las leyes de Newton, al menos hasta esta distancia. En la parte dinámica. Exactamente, en la parte dinámica, de tal manera que... En la gráfica anterior ya veo .2, ¿qué medida es esa? ¿En dónde? Parte superior. Esto, .2 segundos de arco. La escala de esta figura. Entonces, mírenlo aquí. Esto está, las coordenadas celestes está de 0 a .2, el tamaño de la elipse en segundos de arco. De tal manera que la escala lineal son .2 segundos de arco, puestos en radianes multiplicado por la distancia a la que nos encontramos. Quedaría las más o menos 20 unidades astronómicas que tiene la órbita. Lo dije muy rápido. El asunto es el siguiente. En las observaciones usted no mide el tamaño lineal de la... ¿Cuánto es eso? ¿Cómo, perdón? No me alcanzo a imaginar pues cuánto será eso en kilómetros. Por eso, 20 unidades astronómicas. Mirá, cuando vos tomas la imagen con el telescopio, vos medís, este es el tamaño del objeto, que es de, qué sé yo, vamos a ponerlo, 20 unidades astronómicas, ¿cierto? Pero cuando usted toma la foto, usted no mide este tamaño en unidades astronómicas, en distancia, sino que uno mide el tamaño angular de la galaxia. El tamaño angular de la galaxia es entonces el tamaño de este angulito. El tamaño de este angulito, subtendido por el cono, cuando usted aquí es donde pone su ojito. ¿Ya? Y ese angulito me está diciendo, la observación es de 0.2 segundos de arco. ¿Ya? El tamaño lineal de esta cosa es más o menos el tamaño angular, 0.2 segundos de arco, pero puesto en radianes, multiplicado por la distancia a la que nos encontramos.
nosotros sabemos que esta distancia de aquí, del centro de la galaxia, nosotros son 8 kiloparsecs, y estos 2 segundos de arco usted los puede convertir en radianes. Y eso le da entonces el valor del tamaño de verdad de la galaxia, este que aparece aquí. No me lo pongas de tarea. No te lo voy a poner de tarea. Es una simple multiplicación, Y las velocidades de lo que uno ve ahí, ¿qué tan altas pueden ser? Les acabo de mostrar. Usted puede encontrarse con una estrella moviéndose en un radio de 0.3 parsecs con una velocidad de 250 km/s. Es decir, una estrella que tiene una órbita diminuta comparado con el tamaño de la galaxia, moviéndose con la velocidad con la que se mueve el Sol a 8 kiloparsecs de distancia. Esa estrella está acelerada, extremadamente acelerada. ¿Son estrellas individuales o puede ser sistemas planetarios? Son estrellas individuales, vamos a ver si son sistemas planetarios. Si quiere que le diga la neta, la gravitación, el campo gravitacional aquí es tan violento que si ahí había planetas, sistemas planetarios, la dinámica es altamente inestable y eso se desbarata. La pastilla. Preguntado mientras tanto entonces. Yo he visto algo muy curioso en estas imágenes que toman siempre cuando son galácticas, y es que el este siempre es asterisco. Pues suponiendo que es un telescopio que invierte todo, no debería estar el orden de trabajo, ese sistema de coordenadas. Convención. Es un asunto de convención, son coordenadas del mundo para el sistema de imágenes en el formato en que uno trabaja las imágenes en formato físico. Eso es una especificidad de la que no podemos hablar ahora. Después te muestro si quieres, pero es un asunto de convención. Uno define eso cuando uno pone el norte así, el eje y el eje Z lo pone positivo en esta dirección. Pero es un asunto de convención. Si yo tengo en evolución estelar una supernova pues de más de 10, ¿cómo es que cuando estalla como supernova, para luego convertirse en agujero negro, todo el material se va y queda, digamos, 5 masas solares de un agujero negro, que es sencillito y tamaño normal y corriente. ¿Cómo hace para usted tener 5 millones de masas de baño? Pues, ¿cómo diablos se pega tanto ya? Hagamos una tesis doctoral. Es uno de los problemas abiertos. Creemos que más o menos entendemos cómo pasa, y es a través del proceso de Merger de galaxias. Los agujeros negros se fusionan entre ellos y jerárquicamente eso a lo largo del tiempo produce este tipo de bestias. Eso lo vamos a mirar en la próxima clase, que hablamos de la evolución de las galaxias. Pero más o menos la idea es esa. Las semillas son agujeros negros primigenios y eso va creciendo a lo largo del tiempo. Pero o sea, digamos, el gas que está alrededor de, pues por aquí ese agujero, o sea, Sagitario A, estrellita, está emitiendo tanto rayo X que está tiene gas, tiene eso no, las imágenes en radio mostraron que creciendo. sí. Y eventualmente una que otra estrella va a caer, pero es que para sumar millones de más dólares, pues tendría que ser. El agujero negro crece más eficientemente a través de fusión con otros agujeros negros que a través de la acreción de masa variable. Esas estrellas que tienen esas órbitas parabólicas, o sea, salen disparadas y no quedan. Salen disparadas, esas eran las que les estaba mostrando Elena, que llegan, pasan en una órbita altamente parabólica, salen disparadas y probablemente van a formar parte después del agujero del halo estelar, van a volar dentro de unos millones de años. Entonces, porque tienen velocidad, digamos, muy alta. Las condiciones iniciales son tales que tienen un movimiento angular, ¿por qué no? El asunto es que en efecto tenés un montón de estrellas alrededor, en un montón de condiciones distintas. Eventualmente una estrella se perturba, eso es básicamente un fenómeno caótico, se perturba de su movimiento orbital y cae atraído por el campo gravitacional del agujero negro, dependiendo de las condiciones en las que la estrella caiga, en qué distancia paralela, con qué parámetro de impacto, con qué condiciones iniciales, literalmente hablando, van a ser las características del movimiento orbital. Claro, porque ellos cómo saben el ajuste que tienen que hacer a cuadro. Porque uno básicamente, si uno es capaz de observar una órbita de un objeto en 3 puntos, uno puede reconstruir eso. La cara Cuando una órbita, digamos, yo sé si es un planeta, yo lo ajusto a una órbita.
Usted la ajusta a una órbita cónica y la elipticidad le dice si es una parábola, si es una fórmula o si es un elipse. Eso sale directamente del registro observacional aquí. No puede con precisión determinar la elipticidad de la órbita si tiene un conjunto espaciado de observaciones y determinar la excentricidad de la órbita y asegurar si es hiperbólica o parabólica o circular o elíptica o lo que sea. Es completamente fácil. Pero, o sea, el campo gravitacional del agujero negro está perfecto. Encubre la estrella, la dispara. Exactamente. El asunto es que para que engulle la estrella tiene que quedarse orbitando alrededor de la agujero negro. Probablemente esta estrella, la que está en esta órbita elíptica, va a quedar embuida por el agujero negro, porque hay una interacción complicada, y es que cuando esta estrella se acerca mucho aparece un efecto de marea. Ese efecto de marea le quita energía orbital a la órbita de esta estrella. Entonces, en cada paso, el tamaño de la órbita se va a hacer cada vez más pequeñito. La órbita se va a circularizar y en unos millones de años esta órbita elíptica ya va a ser una órbita circular muy estrechita alrededor del agujero negro. Y entonces eso va a empezar a empelotar, el agujero negro va a empezar a quitarle material a las partes externas de la estrella y la va a empezar a empujar. Que sale disparada en la Esta. órbita hiperbólica. ¿Qué? ¿A dónde se va? ¿Por una parte del cubo? No, se va disparada del centro galáctico y asume otra órbita en el bulbo galáctico, o se sale disparada para el halo galáctico, depende otra vez de las condiciones del mundo. Uno puede calcular, retengan simplemente este número, lo vamos a discutir próximamente cuando hablamos de relatividad general y de agujeros negros. Hay una escala característica para... Entonces, miren, usted tiene 5 millones de veces de 5 millones de masas solares en una cosa del tamaño de la órbita de Saturno. Hombre, no hay un objeto físico que usted conozca que haga eso. El único objeto físico que nosotros asumimos que puede tener esas características que son agujeros negros. De tal manera que toda esta evidencia nos sugiere, lo único que usted puede decir con certeza es que en un punto aquí, con una escala inferior a 15 unidades astronómicas, tiene 5 millones de veces de masas solares. Sinceramente, eso es todo lo que podemos decir. Pero ya honestamente hablando, la única cosa que yo conozco en la superficie, en el universo completo, que pueda tener 5 millones de veces la masa del Sol, concentrado en un volumen tan pequeñito, es un agujero negro. Un agujero negro está caracterizado por una zona vecindaria que delimita el borde del agujero negro, que se conoce como el radio Schwarzschild. El radio Schwarzschild básicamente determina la distancia a partir de la cual un objeto que es capturado por el agujero negro no puede salir. Ese radio Schwarzschild depende de la masa del objeto básicamente y determina en términos generales el tamaño del agujero negro, es como en términos efectivos el tamaño del agujero negro. Si quisiéramos entonces caracterizar el tamaño del agujero negro metiendo el número de la masa que obtuvimos aquí arriba, 5 millones de veces la masa del Sol, y dividimos por la constante de velocidad de la luz, obtenemos que el radio Schwarzschild, es decir, el tamaño de ese agujero negro, es de 0.08 veces una unidad astronómica, del 8% de una unidad astronómica. Es más pequeñito que la órbita de Mercurio. En términos efectivos, entonces, usted tiene 5 millones de veces de masas solares metidos en una cosa que es más pequeñita que la órbita de Mercurio. Hombre, eso es un agujero. Definitivamente. El Sagitario A estrella, esa tiene en el centro un agujero negro. Sagitario A estrella es el agujero negro. En el centro de la galaxia hay un agujero negro supermasivo. No todos los centros son de agujero negro. ¿Perdón? No todos los centros. No todos los centros galácticos que hospedan un agujero negro, no es la regla. Hay una cosa muy interesante y es que hemos contado con suerte de ver esto. Recientemente se observó un cúmulo de gas cayendo en las vecindades del agujero negro galáctico. Las que estamos viendo aquí son las estrellitas y en azul las curvas asociadas con las órbitas reconstruidas. Y lo que estamos viendo aquí, esta curvita rojita, muestra la órbita de un cúmulo gaseoso que ha sido capturado gravitacionalmente por el agujero negro supermasivo y está pasando este año en su posición de periastro.
Pasando este año por su posición de periastro, se va a dejar ver bastante bien, y en los años que vienen el gas que quedó regado, que es este, va a empezar a coalescer, formando un disco de acreción alrededor de ese agujero negro que va a disparar la emisión de rayos X y de ondas de radio del agujero negro supermasivo. Lo que les voy a mostrar entonces es una simulación de cómo se venía viendo el movimiento de ese cúmulo de gas hacia el centro de la galaxia, cómo va a pasar por el centro y cómo se va a ver en los próximos años. Es una simulación. Yo les cuento entonces, ¿cuál parte de la pregunta? Mira, miren el cúmulo de gas, él viene cayendo, aquí está el agujero negro y aquí pasó por periastro. Miren, este material que está aquí va a quedarse acá formando un agujero negro, formando un disco de acreción alrededor del agujero negro, mientras que la nube sigue su viaje, básicamente desgarrada por cuenta del jalón gravitacional. Esto lo vamos a observar en los próximos años, bueno, 2035, 2036, pero hay una fracción de esto que lo vamos a poder observar el próximo año, con el poquito de gas que fue capturado al principio de la colisión. Me quedo callado para que puedan mirar la simulación. Juan, si el centro galáctico no necesariamente es un agujero negro, entonces ¿qué más puede ser? No sé, a mí es un agujero negro. Yo digo no necesariamente, es porque no hemos visto, habría que ir, por eso habría que verificar 100%, es ir a mirar. Un agujero negro no se puede ver, no se puede evidenciar de manera directa. Toda la evidencia observacional nos indica con una alta probabilidad que es un agujero negro, pero ningún astrónomo se va a hacer arrancar la mano porque puede ser algún otro objeto astrofísico que nosotros no conozcamos. Exactamente, puede ser algún otro objeto astrofísico que nosotros no conozcamos. Juan Carlos, porque en la diapositiva anterior, cuando hay una de las estrellas que pasa muy cerca, pues encima del agujero negro, porque es capaz de escaparse. Otra vez, por las condiciones iniciales, dependiendo de la forma, de la posición y la velocidad con la que hubiera empezado a caer, va a pasar que ella se va a seguir moviendo en una órbita parabólica o en una órbita elíptica. No, pero yo digo, es que pasó ahí como por la boca del lobo y se le escapó. Porque llevaban la velocidad, porque la velocidad inicial con la que caía era muy alta. Si la velocidad inicial hubiera sido 0, se hubiera soltado desde el recoso, probablemente se hubiera quedado pegada. Pero la velocidad inicial con la que venía cayendo ya era muy grande, lo que hace que simplemente se escape de la órbita. Juan, en las simulaciones dinámicas de las galaxias, ¿cómo se afecta si hay o no agujero negro? Si yo quito, digamos, exactamente, entonces, de acuerdo a lo que hablábamos ahora en la mañana, ¿qué pasa si yo quito el agujero negro? ¿Qué le va a pasar a la órbita del Sol? Nada. No, pero digamos, yo no hablo de... Exactamente, de la galaxia, a la del Sol en la galaxia. Pero para estas estrellas, miren que la dinámica, los movimientos de estas estrellas están completamente determinados por la presencia del agujero negro. Si usted quita el agujero negro, todas esas estrellas simplemente se van a disparar a la porra. Se van. ¿Sí? Las que están más lejos no van a sentir ningún efecto. Acuérdate que es una masa... Quita el centro, se desbarata la galaxia. Si quitas el bulbo. No. Una cosa es el centro galáctico y otra cosa es el bulbo galáctico. Así que quita el centro por cada bulbo. Por eso, que es el centro galáctico. Por eso, lo que te estoy diciendo es, si vos quitas el agujero negro supermasivo que hay en el centro de la galaxia va a decir, ay, me quité una espinilla. La galaxia no lo va a sentir. Las estrellas, obviamente, las estrellas en la región más central sí lo van a sentir y ellas van a experimentar una reacomodación. La estructura de las órbitas se va a modificar, todas estas estrellas van a salir disparadas y la parte interna del bulbo galáctico va a sentir que algo pasó, pero el resto de la galaxia como tal no va a sentir absolutamente nada. Pero entonces, ¿qué es lo que propicia esa evolución que nos mostraste al principio? De que los brazos de una espiral se cambian de forma. La interacción con todas las demás estrellas de toda la galaxia. Recuerden que les decía, allá es dinámica global. El movimiento del Sol se debe a toda la interacción con todas las galaxias, todas, absolutamente todas.
Sí. No sé cuál es muy pertinente de la pregunta. La masa del agujero negro supermasivo sería toda bariónica o con respecto a masa. O sea, mientras más masa va a tener, más va a atraer, ¿cierto? O sea que, asumiendo que la materia oscura se comporta igual que la bariónica, gran parte de la masa del agujero o dentro del agujero negro sería masa de materia oscura. Sí. Pero no se ve. Por eso el agujero negro traga tanto materia oscura como materia bariónica. ¿Cuál es la fracción? Sí, no, está bien, pero entonces, cuando nosotros sacando la masa, determinando la masa del agujero negro, también hay que tener en consideración la materia oscura que está por ahí. Es mínima. La fracción de materia oscura a esa distancia extragaláctica. Juan, pero hay que aclarar que es que no es masa bariónica lo que es el agujero negro. Sí, no. Que es lo que discutimos adelante cuando hablemos de relatividad a agujeros negros. Cuando el agujero negro es una alteración del espacio-tiempo, es una cicatriz. Si vos quitas el sol del sistema solar y cada agujero negro ahí no hay masa bariónica, queda en la masa, es como una cicatriz todo el tiempo y seguimos, o sea, la Tierra no se da cuenta. No quita el sol, la masa del sol, seguimos mirando común y corriente, pero no hay masa en el agujero negro, o sea, masa bariónica, no hay materia. Lo que él está mencionando es que, como estamos hablando del centro de la galaxia, yo les había dicho que en el centro de la galaxia también está la mayor densidad de masa de materia oscura. Lo que quiere decir que si yo cojo y encierro el centro de la galaxia en una esferita de radio de 20 unidades astronómicas, aquí adentro está la masa del agujero negro más la masa de materia oscura. Aquí adentro. Eso es lo que, la pregunta de él es precisamente cuál es el valor o la fracción de esta fracción de materia oscura para ese cálculo que nosotros hicimos. La respuesta es 0. Comparado con la masa del agujero negro, la distribución de materia oscura no contribuye nada en esa región. O sea que esos 5 millones de... Esos 5 millones de masas solares son materia que está en el agujero negro, que viene a cualquier origen. Materia oscura que fue embullida o materia bariónica. El radio que calculamos de 0.08. ¿De dónde sale esa fórmula? Pues que ya aparece la relatividad general. Esa fórmula es la fórmula del radio Schwarzschild, que calcula uno para un agujero negro, que calcula uno para una singularidad. Tiene que ser un agujero negro. Es el radio de la superficie de última emisión para los fotones que pueden ser emitidos desde un agujero negro que tiene una masa dada. Es un resultado completamente relativista. Por eso ni siquiera lo del simplemente lo puse ahí como mezcla, pues porque esa G es la constante de gravitación. Exactamente, todo el mundo me ha preguntado lo mismo. En relatividad general, en las ecuaciones de movimiento parece la misma constante gravitacional que la constante gravitacional de Newton. Esta G es exactamente lo mismo. Es una constante de la naturaleza. De tal manera que no tiene que cambiar porque cambia la teoría. Si esto cambiara porque cambia la teoría, no sería una constante característica del universo. De tal manera que en efecto ella trata de preservar precisamente esa universalidad del comportamiento de la naturaleza. Así como pi es igual en todo el universo. Así como pi es igual en todo el universo. Juan, comparativamente con otras galaxias del tipo de disco, ¿ese agujero negro es pequeño, mediano o grande? La Vía Láctea. Lo que se ha visto hay más grandes. Hay más grandes. Hay más grandes. Siendo la Vía Láctea grande, hay agujeros negros que pueden ser mucho más masivos que este. Este, digámoslo, es mediano. Porque yo he escuchado de agujeros negros supermasivos mucho más grandes que este de la Vía Láctea sin estar asociados a galaxias. Es decir, yo no como porque yo veo un agujero negro supermasivo mandando por ahí solo. Agujeros huérfanos. Pero sí, este yo diría que es un agujero mediano. Uno puede tener un agujero negro supermasivo con 10 millones de veces la masa del Sol. 10 veces más masivo que este. Otros que son 10 veces más pequeñitos que este. Entonces este es como... ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Qué significa que esté en el centro
Nada. Puede estar en cualquier... Podría estar en cualquier lugar. En efecto, no es una coincidencia, es un resultado, alguien se lo que es un resultado del proceso de evolución de las galaxias. Que se lo voy a mostrar la próxima semana y vamos a ver por qué entonces cuando hay una colisión entre galaxias, básicamente todo el material trata de irse para el centro. Precisamente porque en el centro está el pozo de potencial gravitacional, donde está la mayor fuerza, el origen de la atracción gravitacional. Entonces todo tiende a caer allá. Como todo tiende a caer allá, cuando dos galaxias colisionan, los agujeros negros también tienden a caer allá. Y allá colisionan y se establecen ahí. Pero pueden estar lejos del centro. Pero podría pasar que un agujero negro supermasivo no esté necesariamente en el centro de la galaxia. ¿Cómo? O tener varios agujeros negros, tener un agujero negro binario, un agujero negro orbitando alrededor de otro, en el centro galáctico o alrededor del centro. No se relaciona con nada del centro con que el bulbo sea barrado o no. No, la naturaleza de barra del bulbo tiene un origen diferente. No me dejaron terminar el tema. Yo no sé qué vamos a hacer. No, listo, vamos a dejar por ahí entonces y la próxima clase.